Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy tendremos un tema interesante en el cual estaremos hablando de la fe. La fe, que es un principio bíblico de acción y poder, algo que solo puede albergarse de la forma en la cual la Biblia lo dice. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No existe otra forma en la cual la fe pueda venir al creyente. Por eso es necesario el estar escuchando siempre la palabra de Dios para poder tener la fe. Usted escucha palabra de Dios, el resultado será fe en su corazón. Y esta es una fe diferente a otras, porque hay quienes en el mundo, el futbolista se tiene fe de que cuando va a cobrar un penalti va a anotar el gol. Por eso siempre eligen a Messi. Messi, tira tú el penal, porque al parecer Messi tiene mucha fe en él y por eso mete los goles. Hay empresarios que en sus negocios tienen fe de que van a sacar algo lucrativo de los negocios. Entonces ellos tienen fe en su habilidad propia para negociar y para alcanzar las ganancias. Eso es fe. La fe del mundo. La fe en el mundo está en un joven que practica un deporte y dice: tengo fe que hoy voy a romper mi récord personal de tiempo. Tengo fe. La fe los mueve. Pero hoy estaremos hablando en Hablemos Claro de la fe bíblica. La fe que viene de la palabra de Dios. Aquella fe que está fundada en lo que Dios dijo. Es un principio de acción y poder. Marcos 11, 23, 24. Lucas 6, 46, versículo 49. La escritura dice: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en algo y lo piden al Padre, Dios lo concederá. Además dice que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón que lo que él diga le acontecerá, le vendrá. Fe es poder. El imponer las manos sobre los enfermos e ir en obediencia a la palabra no le da derecho al creyente que va en la acción a sanar, sino que simplemente él hace una acción y es el Señor quien realiza la sanidad. Vea usted, fe es acción, estar activados. Pero hoy estaremos hablando de fe perfecta. Fe perfecta es aquella que no solo viene y obedece, sino que ya lo ve hecho. Ya lo ve hecho. Fe es algo que se sostiene en la palabra de Dios y recibe directamente del Espíritu Santo de Dios sanidad, justicia, bendición, perfección. Es un principio, fe. El Señor Jesucristo es el mismo hoy, mañana y siempre. Él nunca falla. Dios nunca falla. Fe siempre obra y obra en favor del creyente. Nosotros somos la casa de la fe. Creemos en accionar sobre lo que la palabra dice. La palabra de Dios contiene muchas cosas, contiene bendición,
contiene santidad, justicia, y es la fe lo que nos lleva a recibir. Y fe perfecta, el tema de esta oportunidad, será desarrollado por el ministro venezolano Mervis Carrasco. Bienvenido, Pastor Carrasco, adelante con su exposición. Bueno, muy buenas tardes, hermano Eve, Dios te bendiga, Dios te guarde. Un honor, un privilegio estar en el programa Hablemos Claro, que Dios nos hable claro sobre la fe perfecta, ¿verdad? Si leemos ahí en Hebreo 11 dice, pues es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de su obra, aún muerto habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que le es galardonado de lo que le buscan. ¿Ve? Entonces vemos que en la fe, como dice usted, no hay una fe natural, hay una fe espiritual. Pero en esta tarde vamos a estar abordando la fe perfecta, ¿verdad? El individuo, como dice usted, pues cada individuo cuando se levante tiene una fe, ¿verdad? Siempre en lo natural, siempre decimos mañana hago esto, mañana voy a mi empleo, mañana voy a la escuela, mañana voy a la universidad. Eso es una fe natural. El individuo se para con esa fe natural, ¿no? Pero hay una fe espiritual que es la fe perfecta, ¿no? Y la fe perfecta aquí es Cristo. Y por eso es que a la estatura de un varón perfecto, ¿verdad? Como lo predicó el hermano William Mario Braja, el primer escalón es fe. Entonces dice, añadiría nuestra fe virtud, la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal, ¿verdad? Dice el Espíritu Santo y después dice el amor. Que Cristo, la estatura de un varón perfecto es Cristo y fe perfecta es Cristo. Mateo 5:48, él dijo, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Entonces vemos que el primero que tuvo fe perfecta fue Abel. Abel no tuvo pergamino, no tuvo una Biblia, no tuvo tablet, no tuvo los 1200 sermones como los tenemos en la actualidad, no tuvo chino, no tuvo pendrive, no tuvo los mensajes por YouTube, por Facebook, por Instagram, por cualquier medio, no. Abel tuvo fe, ¿ves? Por fe Abel ofreció más excelente sacrificio a Dios que Caín, ¿no? Entonces, fe perfecta es revelación, esa es la fe perfecta, como lo dice el hermano Braja, ¿no? Que fe es revelación, ¿ves? Por eso dice Hebreo 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, sin revelación, ¿no? Porque fe es revelación. Ahora, ahí en la humanidad hay fe que cuando nos acostamos, ¿verdad? Decimos que nos vamos a levantar, que eso es una fe natural. Y cuando decimos mañana hago esto, mañana hago esto, ¿ve? Por eso Santiago dice, si Dios quiere. Santiago siempre debemos decir si Dios quiere y si es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es su palabra, ¿no? Pero la fe que Dios nos muestra, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, no es tanto una fe natural, ¿ve? Porque siempre los religiosos aplican a fe natural, es a obtener dinero, a obtener empleo, a obtener bienestar en este mundo, todas las riquezas materiales. Esto es lo que se aplica a la fe. Pero la fe de Dios principalmente es revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso que el primero que tuvo fe perfecta fue Abel. ¿Ves? Porque Abel llevó un corderito, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿ves? Y adoraron a la bestia cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y ese fue el libro que vio Abel, ¿ves? El libro desde antes de la fundación del mundo, aun cuando no la tuvo literalmente,
aun cuando no lo escuchó, ¿verdad? Abel tuvo fe. Abel vio el cordero desde antes de la fundación del mundo, igual que lo vio Job. Job 5, ¿verdad? Dice que Job ofrecía sacrificio por sus hijos, porque Job decía, no, yo ofrezco el holocausto, el sacrificio, porque mis hijos haberán pecado y yo no sabré, ¿ves? Entonces el hermano Braja dice, el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había pagado el precio por su pueblo, por sus hijos, ¿ves? Ya Dios había pagado el sacrificio, figura de lo que Abel hacía allá, de lo que Job hacía allá, ¿verdad? Era una fe perfecta porque Job, ¿verdad? Crucificaba el corderito, ¿ves? Pero ahí estaba el cordero en Apocalipsis 13:8, desde antes de la fundación del mundo. Job vio, ¿verdad? Que sus hijos habían pecado, ¿ves? Y los hijos de Dios, ya Dios había pagado el precio. Eso es fe. Ahora, hay la fe natural y hay la fe espiritual, hay la fe perfecta, ¿no? Los 5 sentidos que tenemos, eso no cuadra con la fe perfecta, porque la fe no se ve, la fe, como dice aquí, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreo 11:1, ¿no? Entonces, Abel llevó el corderito aun cuando Abel no tenía una Biblia, no tenía tablet, no tenía pendrive, no tenía chip. ¿Ve? Ya Abel había llevado el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo en 2 Corintios 3:6, Pablo dice, somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, Abel, ¿verdad? Ya Abel vio ese cordero desde antes de la fundación del mundo y esa es la fe perfecta. Y la fe perfecta está fuera de los 5 sentidos de nosotros los seres humanos. Esa es la fe perfecta, ¿verdad? Está fuera de los 5 sentidos de lo que podamos oír, de lo que podamos ver, porque tenemos gusto, tacto, oído, olfato, tenemos vista, son los 5 sentidos, pero estos 5 sentidos, ¿verdad? No, la fe no se, la fe, como dijo usted empezando, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17, ¿no? Por eso que el Señor en cada una de las edades y en cada uno de los mensajeros, ¿verdad? Decía, el que tenga oído, oiga. ¿Ve? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre marcamos las 7 edades, ¿verdad? De Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. De ese, después de Cristo, de 53 al 170, el apóstol Pablo. Y Pablo fue el que habló de la fe, el primer mensaje de fe. Por eso el hermano Braja, la estatura de un varón perfecto, él habla desde la fe, el escalón de todo cristiano, la fe y relación. Para el mundo religioso es obtener dinero, tener tener oro. Ese es para el mundo religioso, pero para el mundo espiritual, para los hijos de Dios, la fe, revelación como Abel, revelación como el padre de la fe, Abraham. ¿Verdad? Que a los 99 años, ¿quién iba a creer que iba a tener un hijo? Y Sara tenía 90 años, ¿no? Pero ellos por fe, ellos aceptaron la palabra, ¿ven? Por revelación ellos iban a tener ese hijo, cuando aún el mundo estaba en contra de ellos. Pero vemos que en cada uno de los mensajeros, Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo, el que habló de la fe, ¿verdad? Pablo. Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo. Apocalipsis 2:12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, no de ese después de Cristo, del 53 al 170 Pablo, del 170 al 312 Irineo, del 312 al 606 Martín, Apocalipsis 2:12. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, 606 a 1520 Colombo. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Sardes y Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, Martín Lutero 1520 a 1750, Colombo 1750 a 1906. Wesley, ¿verdad? De Filadelfia, Wesley. Y de 1750 a 1906, ¿verdad? En 1906, Filadelfia, que es Juan Wesley. 1906, William Mario Branham, la edad de la Odisea, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, Apocalipsis 3:14, ¿no?
Entonces, esto era singular, escribe al ángel singular, singular, pero Apocalipsis 2:7 dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo dice usted? Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Oír espiritualmente, ¿ve? Porque en Mateo 13:13 dice: viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. En Mateo 13:16 dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. O sea que oír espiritualmente es entender y ver espiritualmente es entender, es revelación. Abel lo entendió porque aun cuando Abel no tenía un libro, ¿verdad?, pergamino, no tenía tablet, no tenía pendrive, chip, no tenía cinta, ¿verdad?, Abel obtuvo la revelación. ¿Ve? Por eso Pablo dice que podemos tener la Biblia, ¿verdad?, la letra mata, más el espíritu vivifica. Es el espíritu que nos da la revelación y es el espíritu el que causa la fe, ¿no? Entonces vemos que en 7 edades, ¿verdad?, Dios ha traído 7 mensajeros y todo el que oía a ese mensajero oía al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que da la fe, que es la revelación. No negando que hay una fe natural, no negando que hay una fe para sanar al cuerpo, no el cuerpo. Pero lo más importante que tengamos sana es el alma, porque tenemos fe para sanación. A veces, como dijo el hermano Braja, ¿no? El hermano Braja dice en varios mensajes, creo que lo menciona, él dice que a veces no tenemos fe para sanidad divina, menos para el rapto, ¿no? Así lo dice el hermano Braja, pero él dice que el rapto, el mensaje del rapto, el rapto es una revelación. ¿Qué es fe? Por fe es que el ser humano, aquí, ¿verdad?, empezando, mencionó en Hebreo 11:5 dice: por fe no fue traspuesto. Sabemos que traspuesto fue el primer rapto que hubo, ¿no? Por fe. ¿Ve? Y el fe aquí es revelación, porque no, en el libro de Judas 1:14 no vio ni la primera ni la segunda venida, y no vio la tercera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el libro de Judas 1:14, no, el único capítulo que tiene, verso 14, dice que no vio el Señor que venía con sus santos millares, de fe. Entonces, así como no se fue en un rapto, ¿verdad?, la fe es el rapto también, la fe de la novia, ¿verdad?, la fe que Dios ha traído en cada uno de los mensajeros. Por eso él dijo en Apocalipsis 2:7: el que tengo oído oiga, Apocalipsis 2:11: el que tengo oído oiga, Apocalipsis 2:17: el que tengo oído oiga, Apocalipsis 2:29: el que tengo oído oiga, Apocalipsis 3:6: el que tengo oído oiga, Apocalipsis 3:13: el que tengo oído oiga, y Apocalipsis 3:22: el que tengo oído oiga. Oír es entender y ver es entender y es fe. Sin fe no vamos a poder ver y sin fe no vamos a poder oír espiritualmente, ¿no? Entonces, como le vengo diciendo, el primero que tuvo fe perfecta fue Abel, ¿ves? Y el padre de la fe, Abraham, ¿verdad?, también para recibir el hijo de la promesa tuvo que tener fe perfecta, porque Abraham estaba en contra, ¿verdad?, los médicos naturales donde Abraham podía ir, o Sara los catalogaban de loco, ¿no? De loco, porque una mujer de 90 años y un hombre de 99 en ese tiempo ya tenía todos los órganos muertos, ¿no? Porque ya para el hombre en los tiempos no eran 120 años, y ya el hombre al tener casi 100 años o 90 años, ya los órganos de ese ser humano estaban muertos. Pero dice que por fe, ¿ves? Por fe es la palabra. Abraham creyó la palabra que le dijo el ángel que visitaría a Sara, ¿verdad?, y que tendría un hijo, ¿ves? Entonces ellos fueron rejuvenecidos nuevamente. El cuerpo de Abraham y el cuerpo de Sara fueron rejuvenecidos nuevamente, y ellos tuvieron fe perfecta para recibir el hijo de la promesa. Hoy la novia, ¿verdad?, que figura de Sara, tiene que tener fe perfecta para recibir el hijo de la promesa, para embarazarse de la palabra como se embarazó María, porque María también fue por fe. El ángel le trajo y dijo que el Espíritu Santo hacía sombra sobre ella, y en Lucas 1:38 María dijo: de aquí la esclava del Señor, hágase conforme a tu palabra, ¿ves? Entonces la fe es la palabra, aceptar la palabra es la fe. Como dice el hermano Braga dice: si usted le pide sanidad a Dios, Dios no lo puede sanar, dice el hermano Braga, porque ya Dios lo sanó. Ya nosotros lo que tenemos es que creer Isaías 53:5: por su llaga nosotros fuimos curados. Ya la sanidad está ahí. Nosotros lo que tenemos que tener fe, ¿ve? Y fe es revelación, y fe es aceptar la palabra de Dios. Porque como vivimos en un mundo religioso, como en la actualidad, vemos que la fe es lo materialismo. La fe hoy es que si tenemos dinero en el banco, si tenemos dólares, euros, si tenemos empresas, si tenemos una iglesia inmensa, ¿ves? Cosa que estos hombres, ¿verdad?, de Hebreo 11,
Hoy en el mundo, ¿verdad? Ellos darían pena delante del mundo, pero esta era la verdadera fe, como dice ahí en Hebreo 11:7 dice, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que en su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Ves? Por la fe no construyó un arca donde el mundo religioso, ¿verdad?, lo condenó también, lo llamaron loco porque Noé construyó un arca en un cerro nunca había llovido, y para el mundo religioso eso era algo ilógico y fuera de los 5 sentidos que alguien vaya a construir un arco a kilómetros del mar o de un río, ¿verdad? Y que una arca tan grande, y que los religiosos le decían a Noé que le hacían burle, porque le decían, pero si Dios no me lo ha revelado a mí, ve, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy luz del mundo, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo soy esto, ve, y enjuiciaban a Noé, le decían, no, Noé, tú estás loco, y hemos mandado los radiales, porque el hermano Branham dice que todavía en el tiempo de nosotros la ciencia no ha llegado al conocimiento que estaba en los tiempos de Noé, que era una ciencia muy avanzada, dice el hermano Branham, muy avanzada, una ciencia, un mundo científico como está llegando a ser el mundo en la actualidad, y que todo lo que el hombre ha construido es para su propia destrucción, ¿no? Eso sucedió en los tiempos de Noé, pero el mundo religioso, ¿verdad?, condenó a Noé, pues, pero Noé lo hacía por fe, es igual que como Abel fue condenado por Caín mata a Abel, porque Caín no tuvo la fe perfecta. Caín fue religioso, Caín iba a la iglesia, Caín creía el mismo Dios que creía Abel, pero él termina matando a Abel porque Abel obtuvo la revelación, ¿ves? Igual que el padre que Noé, ¿verdad?, que construye un arca, pero el mundo condena a Noé porque Noé tenía la fe perfecta, ¿ves? Y el mundo lo condenó, o sea que la fe o la revelación para el mundo es una locura, como dice Pablo ahí en 2 Corintios 11:1, ¿no? Dice Pablo, toleramos un poco de locura, ¿ves? Toleramos un poco de locura porque la revelación es locura para el mundo, ¿ves? El hombre natural, Pablo en 2 de Corintios 2:14 dice el hombre natural, en otra versión dice el hombre bestia, el hombre animal, no percibe las cosas de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de decidir espiritualmente. Entonces la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Ve? La fe es la palabra, la fe es la palabra. La fe no es saltar, no es brincar, no es hablar en lengua, no, la fe es la palabra. ¿Ve? Por eso dice sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis es imposible agradar a Dios, porque estos hombres que tuvieron fe fueron burlados, hicieron burlos, fueron condenados por el mundo, ¿no? Un mundo científico en los tiempos no es. El padre de la fe, Abraham, también fue condenado porque el hombre en ese entonces ya tenía todos los órganos muertos. Los médicos se burlarían, los médicos le llamarían demente al padre de la fe, Abraham, y a Sara, que Abraham es figura perfecta del hermano Abraham, a Sara es figura perfecta de la novia, ¿verdad? Y para el mundo religioso, la fe perfecta no encaja con los términos científicos, términos de ciencia, porque es muy contrario a lo que el ojo natural pueda ver. Es el ojo espiritual. Por eso Pablo ahí en segunda de Corintios 5:7 dice Pablo, andamos por fe y no por vista, ¿ves? Andamos por fe y no por vista. Fe es revelación, la misma fe que tuvo Abel, la misma fe que tuvo el padre de la fe Abraham, la misma fe que tuvo Noé, ¿verdad? Y el verso de Hebreo 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Ves? Ese es el padre de la fe Abraham, ¿verdad? Que atrae el padre de la fe, salió por fe salió de Ur de los Caldeos por fe, anduvo en el desierto y Dios lo protegió. Es la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. La fe es una revelación, ¿verdad? Fuera de los 5 sentidos, la fe no obra. La fe no obra donde el hombre tiene capacidad, donde nosotros podamos hacer algo, ahí la fe no obra. La fe fuera de los alcances de todo ser humano, de lo que nosotros podamos hacer, está fuera la fe. Y la fe es revelación.
Entonces el verso 9 dice, por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac, Jacob, heredero de la misma promesa, ¿ves? Entonces Abraham, ¿verdad? Más adelante si leemos dice que andaba buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios, ¿no? Él andaba era por fe, y Dios vio los pasos, pero la fe perfecta es Cristo en el individuo, ¿no? Como predicó el hermano Braja ahí, la estatura de un varón perfecto, que la tenemos aquí en segunda de Pedro 1, ¿no? La estatura de un varón perfecto, dice que segunda de Pedro capítulo 1, segunda carta de San Pedro capítulo 1, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Ves? Eso es lo que dice ahí Pablo, que es el mensaje que predica el hermano Braja, a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo. La fe perfecta es Cristo, Cristo en su plenitud, Cristo en la piedad de corona es la fe perfecta, ¿no? Entonces vemos que el verso 8 dice, porque si en estas cosas estáis vosotros, abundan, no dejará estar ocioso, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no tienen estas cosas tienen la vista muy corta, es ciego y habiendo olvidado la purificación de su antiguo pecado. Entonces la fe perfecta nos hace ver las cosas, ¿ves? Nos hace ver el libro de Apocalipsis, nos hace ver los siete mensajeros, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 truenos, las 7 plagas, los 7 ángeles, los 7 iglesias, los 7 ojos, las 7 lámparas, los 7 montes, los 7 reyes. O sea que la fe es la revelación, ¿no? Como hemos venido diciendo que Génesis significa principio, origen, creación, significa semilla y significa fe, Génesis. ¿Ves? Génesis significa fe y Génesis es el semillero, porque en Génesis 1:11 dice produzca cada árbol según su género, ¿verdad? Y Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin, significa la cosecha y significa fe también en Apocalipsis, porque fe es revelación. Entonces en Hebreos 6 vemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el hermano Baja predica la estatura de un varón perfecto conforme a la palabra de Dios, igual que Pablo en Efesios 4:13 dice que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo, porque la estatura de un varón la estatura de un varón perfecto es Cristo, ¿no? Pablo en Efesios capítulo 4 verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. Ya dijimos que fe es revelación, ¿no? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, dice Pablo. Vea, la plenitud y la estatura de un varón perfecto, ¿verdad? La fe perfecta es Cristo. Mucha gente tiene fe en Dios, pero la novia tiene la fe de Dios. Mucha gente tiene fe en Dios, pero la novia tiene la fe de Dios. Entonces, la fe perfecta es la revelación que Dios se la puede dar única y exclusivamente al individuo, y que los que tengan fe van a ser excomulgados por los religiosos. Los fue a ver por Caín, que era un religioso, fue el padre de la fe, lo fue Noé por los religiosos, lo fue el padre de la fe Abraham, excomulgado completamente y contrario a todos los 5 sentidos, contrario a la vista natural, porque la fe perfecta es revelación, que solamente Dios se la puede dar al individuo. Por eso en 1 Corintios 2:9 Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para los que le aman. ¿Verdad? En Mateo 11, versículo 26 y 27, él dijo, te alabo Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó, ¿ves? Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo se lo quiera revelar, a quien el Hijo le quiera dar la fe de revelación, porque como decimos, no, tenemos fe para, a veces el individuo Dios le sana el cuerpo, pero no es la fe para sanar el alma, que es lo más importante, porque el hombre se esmera por el cuerpo natural, pero ¿qué del cuerpo espiritual? ¿Qué es de la fe espiritual? Porque todo individuo tiene una fe natural. Todo individuo, no, cuando nos acostamos decimos, mañana me levanto, mañana desayuno, mañana voy al empleo, mañana voy a la iglesia, mañana voy a la universidad, mañana voy al liceo,
pero es una fe natural, ¿ves? Pero la fe espiritual es una revelación que solamente Dios se la puede dar al individuo como se la dio a Abel. Entonces, la fe es una revelación y que la novia puede entender esa fe porque es el libro de Apocalipsis, que Apocalipsis significa revelación, ¿no? Y vimos aquí en hebreo todos los héroes de la fe, son héroes de la fe porque el hermano Raja dice que ellos fueron héroes, ¿eh? Entonces dice el verso 10, 11:10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice el verso 11:11 de Hebreo, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Sara es figura de la novia, ¿no? Tenemos esa fe que tiene Sara, que es figura de la novia. Rebeca también es figura de la novia. Ruth, figura de la novia. Vemos estas figuras de allá que fueron mujeres de fe de revelación, ¿no? Porque fe es revelación, no la fe natural, sino la fe espiritual. Ahora, todo individuo, incluyendo los religiosos, ellos tienen fe natural, pero no tienen la fe que es la revelación, que solamente Dios se la puede dar al individuo. Por eso en Mateo 16, verso 17 le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? ¿Qué es revelación? Fe. Ve, no sobre Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces. Ve, no sobre una roca como dice que anda por ahí, no sobre Jesús, dice el hermano Raja, sino sobre la revelación de quién era Jesucristo. ¿Ve? Entonces ahí vemos la fe perfecta. Fe perfecta está fuera de los 5 sentidos del ser humano. La fe perfecta está fuera de los 5 sentidos de los seres humanos, porque la fe ni se ve, la fe ni se siente, la fe es creer la palabra, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso Dios ha enviado 7 mensajeros, por eso Dios ha enviado el cuarto Elías. Dios ha enviado la manifestación del Hijo del Hombre para un pueblo con percepción profética. Percepción profética es revelación. Aún para nosotros recibir al séptimo mensajero, ¿verdad? Tenemos que tener fe, que es revelación. Aún para recibir el cuarto Elías tenemos que tener fe, que es revelación. Y aún para recibir la manifestación del Hijo del Hombre, Lucas 17:30, ¿verdad? Tenemos que tener fe, porque no es por vista, es por fe que nosotros podamos entender la Biblia, ¿ves? Como la entendió Abel. Aun cuando la Biblia no había venido a existencia, ya Abel la había entendido por revelación. Y esa es la fe perfecta. Y la fe perfecta es Cristo en nosotros. Por eso Pablo en Gálatas 2:20, Pablo dice, ya no vivo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esta es una fe que el hombre tiene que crecer espiritualmente. ¿Ve? La fe es como el gusano, ¿no? Job 25:6. Nosotros somos gusanos, la esperma del hombre es un gusano, pero no nos quedamos gusanos, ¿ve? El hombre pasa a ser un cigoto, un embrión y un feto, ¿ve? 3 etapas en el vientre de la madre, ¿verdad? La matriz de la madre. Y cuando nace ya no se le dice un feto, se le dice un recién nacido, ¿verdad? Un bebé. No se queda toda la vida un bebé, pasa a ser un niño. No se queda toda la vida un niño, pasa a ser un adolescente. No se queda toda la vida un adolescente, pasa a ser un anciano. O sea que hay 8 etapas en la estatura de un varón perfecto y hay 8 etapas en la humanidad del hombre, ¿ven? La humanidad del hombre. Entonces el hombre va creciendo por fe, ¿ve? Así es el elefante, ¿verdad? Cuando nace chiquito, pero él tiene la capacidad para llegar a ser un elefante, porque tiene el ADN, tiene los rangos para llegar hacia allá. ¿Ve? Así un hijo de Dios va a tener fe, porque Dios dijo que sin fe es imposible agradar a Dios, y que los hijos de Dios tienen revelación de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces vemos que el 11, ¿verdad? De Hebreo 11 dice, por lo cual también uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas de los cielos, multitud como las arenas innumerables que están a la orilla del mar. ¿Ves? Hablando de lo que es el Hebreo 11, dice conforme a fe, y esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que era extranjero y peregrino sobre la tierra. Nosotros somos peregrinos sobre la tierra, aun cuando nuestra nacionalidad somos de nuestros países, ¿verdad? Somos peregrinos porque el Señor dijo, mi reino no es este mundo, ¿ves? Este mundo tiene que ser purificado, este mundo tiene que ser lavado, ¿no? Así como
por fe Dios, ¿verdad? Pasaron 2000 años y Dios justificó al mundo en los tiempos de él, lo destruyó, ¿verdad? También 2000 años después viene el Señor Jesucristo, pasan 4000 años, han pasado 2000 años, que es el tercer, que serían 6000 años, ¿no? Porque para Dios, como dice el Salmo 94, para Dios un día es como 1000 años. Según Pedro 3:8, dice para Dios 1000 años es como el día de ayer que pasó, ¿no? Que para Dios un día es como 1000 años, dice Pedro en segunda de Pedro, y Salmo 90 dice que es como el día de ayer que pasó. Ahora, nosotros podemos ir numerando lo que es la fe, ¿no? Lo que es la fe, y como volvemos a ver, la gente tiene fe para el fútbol, para el básquet, para los empleos, para la empresa, para la escuela, pero esta fe es una fe perfecta y es una fe de transformación, es una fe que nos va a dar un cuerpo teofánico, es una fe que nos va a dar un cuerpo glorificado, porque el mundo no tiene fe en este cuerpo. La gente dice cuando uno se acaba todo, no, ahí la novia sabe que hay un cielo, que hay una vida eterna y que hay un infierno también, ¿no? Pero el mundo religioso, el mundo inconverso lo ve así, no ve esta fe que es la fe de la vida eterna, la fe de un rapto, porque la novia está esperando 1 Tesalonicenses 4:16, ve, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedemos seremos transformados, porque el Señor mismo, con voz de aclamación, con voz de arcángel, trompeta de Dios, desciende del cielo, ¿ve? Son 3 etapas, Dios se perfecciona en 3. La fe del individuo, ¿verdad? Es una fe que el individuo va creciendo espiritualmente, ¿ve? Por eso el hermano Branham predicó la estatura de un varón perfecto, ¿ve? Y empieza con la fe, ¿ve? La base principal es la revelación. Sin revelación no podemos llegar a la piedra de corona, no podemos ver la piedra de corona. Sin la revelación no podemos ver que el Señor desciende en 1963. Sin revelación no podemos ver que el Señor está aquí como el Espíritu Santo y como la palabra. Sin revelación, sin fe perfecta no podemos entender a Dios. Es que una fe perfecta que tuvo Abel, que tuvo el padre de la fe Abraham, que tuvo Noé, ¿ve? Que tuvo Isaac, que tuvo Jacob, que tuvieron todos allá en la ley, ¿ve? Bajo la gracia también hay fe porque aquel centurión romano le dijo a Jesús, di la palabra y mi siervo sanará, ¿ve? Él creyó fue la palabra, y la fe perfecta es la palabra. Eso es lo que Dios está llamando a su pueblo, a sus hijos, a la estatura de un varón perfecto, a que crezcamos espiritualmente, a que avancemos a esa fe, porque hay una fe natural, pero la fe, la más importante es la fe espiritual. Yo puedo tener fe para sanar mi cuerpo, pero esa no me va a llevar en el rapto. Yo puedo morir de esa enfermedad después, como dice el hermano Branham. Lo importante es que tengamos sana el alma, ¿ves? Que es la fe que tenemos que tener en el alma, no en el cuerpo, porque la sanidad no vamos a ignorar, que nosotros nos alegramos cuando somos sanados, ¿ves? Pero eso no es lo material, no es que tengamos abundancia material, tampoco es eso, ¿ves? Eso lo tienen los religiosos. Si vamos a hablar de lo material, bueno, la iglesia más bendecida sería la iglesia católica, porque ella tiene bienes materiales, en todo el oro del mundo, todo el dinero del mundo, toda la riqueza del mundo la tiene la iglesia católica. Entonces ella sería la iglesia verdadera y sería la iglesia más bendecida. Pero aquí vemos que estos hombres de fe, ¿verdad?, anduvieron en el desierto, se vistieron con piel de camello, fueron perseguidos, contrario a la iglesia católica, a las dominaciones. ¿Ve? Más bien cuando la persona tiene fe es aborrecido, es rechazado, es comulgado, la fe perfecta. Que fe perfecta es revelación, ¿ve? Porque estamos hablando de la fe perfecta, y la fe perfecta es revelación que solamente Dios se la puede dar al individuo. La fe perfecta es Cristo en nosotros. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces esta es una fe que nosotros crezcamos, avancemos y veamos lo que Dios está haciendo en la escena. Es la fe cuando Dios nos está mostrando lo que está aconteciendo en el mundo. Es la fe que de rapto, no es la fe de materialismo, no es la fe de que yo tenga la cuenta full, y que yo tenga la iglesia más grande, y que yo soy próspero aquí en la tierra, ¿no? Si el mismo Señor dijo, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el ladrón hurtan, haced tesoros en el cielo, donde la polilla y el ladrón no pueden entrar, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, ¿ves? Entonces, aquí las riquezas de aquí son pasajeras. La riqueza grande es la riqueza eterna, la riqueza de la fe. Por eso Abraham buscaba aquella ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Abraham buscaba lo eterno, ¿ves? Abraham buscaba lo eterno. Y todos los hijos de Dios buscan la eternidad, no en contra de que Dios no los prospera aquí en la tierra. Pero la verdadera fe nos lleva a las cosas espirituales, no a las cosas materiales, ¿no?
Y es donde el mundo anda ahorita buscando, porque de manera ahí se le da de la Odisea, está rica materialmente, pero espiritualmente está pobre, ciega y desnuda, y lo peor es que no lo sabe. O sea que hay dos riquezas, ¿no? Pero los hijos de Dios se miran es por la vida eterna, o la fe, que es revelación. Entonces, bueno, esperemos que en esta exposición seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo enseñó que la fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es un principio que nos ayuda a recibir en todas las áreas de nuestra vida, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Es posible, es necesario que cada persona que viene y se acerca a Dios crea que Él existe. Para poder recibir de Dios, usted necesita esa fe. Para recibir sanidad, para recibir justicia, para recibir santidad, para recibir perfección, será necesaria la fe. La fe que nos hace considerar el punto de que Jesús nunca falla, Dios nunca falla, la fe siempre obra. Y si creemos eso, nunca fallaremos. Dios no va a cambiar por nuestras oraciones. Dios hará lo que ya dijo que Él iba a hacer. Por eso Marcos 11:24 nos enseña que debemos creer para recibir. Creer es una acción en la palabra, como explicaba al principio, activarse en fe. Si confesamos nuestros pecados delante de Dios, ¿qué hará Él? Nos limpiará de toda maldad, de toda iniquidad. Entonces, en cuanto a esto, la palabra ya nos da el resultado de lo que vamos a recibir por nuestra acción. Por eso creer es una acción de poder. Materializa el resultado que está en las mismas escrituras. La fe nunca falla y nunca mira para atrás. Siempre se mantiene yendo hacia adelante. Debemos confesar cuando tenemos fe: yo no me voy a mover por lo que veo, yo me voy a mover solo por lo que creo. Actuar en la palabra. Recuerde, fe sin obras es muerta. Tiene que producir obras, eso es importante. Y hay muchos ejemplos, como el pastor Mervis habló de los héroes de la fe, y aquí hay un grupo de héroes en Lucas 5:18, donde dice lo siguiente: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron por encima de la casa y por el tejado le fueron bajando, poniéndolo a él en medio, delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. El texto nos enseña que Jesús vio la fe de ellos. La fe es algo visible, es algo que Dios puede ver. La fe real simplemente se mantiene en lo que la palabra de Dios ya nos dijo. Si la palabra de Dios nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha guiado espiritualmente a recibir en el tiempo final el bautismo del Espíritu Santo, a creer
que somos parte del cuerpo místico de Jesucristo, eso es fe. Solo podrá hacerlo, y fe es creer en Dios. Ahora, interesante que escuché que el hermano Mervis dice, fe es revelación. Me detuve en eso, yo lo entiendo. Quiero iniciar diciéndolo, yo lo entiendo, yo sé por qué lo dice. Noto que la definición de Pablo dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo podríamos estar ciertos de Dios, convencidos de su palabra? Solo a través de creer y una experiencia que nos desarrolla la fe. Es la manera en que nosotros creemos, pastor. Para que nuestra fe sea perfeccionada, pastor Mervis, qué importante o irrelevante serán las pruebas que pasamos. Pastor, ¿será que estas pruebas van a perfeccionar nuestra fe? Quería preguntarle eso. Bueno, sí, como dice en el libro de Job, ¿verdad? Job capítulo 1, verso 5, dice que Job ofrecía holocausto por sus hijos, ¿no? Y que estos ángeles destructores le trajeron noticia a Job, ¿no? A Job, los ángeles que decían, solamente yo he quedado. Job sabía que era Dios, ¿verdad? Que había permitido todo eso. Y que así pasa en nuestra vida. En nuestra vida cotidiana, Dios permite que muchas cosas pasen para irnos perfeccionando, como hizo con Job, ¿no? Como hizo que estos ángeles le traían las noticias a Job, decía, solamente he quedado yo, ¿verdad? Y Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. O sea que Job, después de ser multimillonario, quedó en extrema pobreza, quedó enfermo, ¿verdad? Y Job le oraba a Dios, ¿ves? Pero eso lo perfeccionó, eso Dios. Todo lo que pueda pasar en nuestra vida, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea que cuando nosotros amamos a Dios, tenemos esa fe, todas las cosas, ¿ves? No podemos, ¿qué beneficio tiene Dios de nosotros? Ninguno. ¿Ves? Ningún beneficio, ¿ves? Y no es nada bueno de lo que nosotros tengamos beneficia a Dios en ninguna manera. La oración mía no beneficia a Dios, la oración me beneficia a mí. ¿Ve? El Dios nos da todo gratuitamente, nos da el aire, nos da el sol, nos da la noche para que descansemos, nos da el agua, nos da el cielo, nos da todo gratuitamente, y Dios no nos cobra nada. Entonces, ¿qué beneficio tiene el hombre? Si nosotros no obedecemos a Dios, Dios sigue siendo Dios, y si lo obedecemos, Él sigue siendo Dios. Por eso Job dice, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y algo que dice Job, dice, recibiremos de Dios lo bueno y lo malo. O sea, cuando tenemos fe, recibimos de Dios lo bueno y también recibimos lo malo. Y le damos gracias a Dios por lo bueno y le damos gracias a Dios por lo malo. Ese ejemplo nos dio Job. Ven, Job tuvo mucha revelación, ¿verdad? Y vemos que todo es por fe. Aún el padre de la fe allá en Génesis 14:18, cuando a Melquisedec, que el hermano dice, Melquisedec es nuestro Señor Jesucristo. Ve, no tuvo padre, no tuvo madre, no tuvo principio, no tuvo fin. Es nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios, porque Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Pero Melquisedec le da pan y vino, a Abraham. Le dio el pan, que es la palabra, el vino es el estímulo a la revelación, es el estímulo a la revelación, ¿no? Y vemos que él pagó los diezmos ahí de Levín, dice el hermano Branham, ¿no? Entonces vemos que ayer eran figuras, hoy son realidades en nosotros. Si vemos ahí, ¿verdad?, lo que es la fe, la viuda de Sarepta de Sidón con el profeta Elías, ella estuvo cierto de Dios, porque es como dice usted, fe está cierto de Dios. Así explicó más hermano Branham un mensaje, está cierto de Dios. Esta viuda estaba cierto de Dios, Job estaba cierto de Dios,
porque había hambruna en esa tierra, ¿verdad? Que aún el Señor, cuando el Señor Jesucristo vino a la gracia, dijo, había muchas viudas en Sarepta de Sidón, pero Elías fue una sola viuda, ¿ves? Que figura la novia. Hay muchas iglesias, pero Elías vino fue a la novia. Hay metodistas, bautistas, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, pero Elías vino a la novia, ¿ves? Entonces, la fe perfecta, ¿verdad? La tuvo también esta viuda, ¿ves? Y esta viuda, hermano Raja, dice, cuando ella ya en Primera de Reyes 17, ¿verdad? Dios lo envía a esta viuda, no a una viuda millonaria, Dios lo envía a una viuda pobre, figura la novia, ¿ves? Recibió una prueba. Que nosotros somos ricos espiritualmente. Recibió una prueba, pastor, porque estamos hablando que las pruebas perfeccionan nuestra fe, y entonces se está enfocando ahorita la prueba en la cual fue puesta esta mujer, que con limitación económica, limitación de alimentos, Dios le mandó la prueba y le mandó a alguien que le tocara la puerta. Continúe. Correcto, y entonces para el mundo religioso, para los inconversos, ¿verdad? Como no había lógica ahí, porque cómo enviaba Dios a Elías a la viuda, a una viuda pobre, porque ella lo que tenía era un bocado de harina, estaba recogiendo los leños que representa la cruz, la harina representa el pan, el aceite representa el Espíritu Santo, ¿verdad? Y él le dijo que le trajera agua, ¿ve? Había escasez de agua también, hoy hay escasez de agua espiritual, hoy hay escasez de pan espiritual, ¿verdad? Y esta viuda dijo, tengo un bocado de harina y haré una torta para mí y para mí. Y él no solamente le mandó a hacer la torta, él le dijo también, y me traía agua, había escasez de agua, no había agua, porque había sequía, ¿no? Sabemos que eran 3 años y medio, ya irían 2 años y medio, 3 años de sequía, ¿ves? Entonces la gente, nuestro argumento, los sentidos, ¿verdad? ¿Cuánta gente no criticó a Elías ahí? Dirían, este hombre de paso se vino ahí, esa viuda no tiene ni qué comer. Pero no era la viuda que iba a alimentar a Elías, era Elías que venía a alimentar a la viuda por mandato de Dios. Dios envió el cuarto Elías, ¿verdad?, para nosotros, para que viniera a alimentar a la novia. Y él predicó alimento espiritual a su debido tiempo, alimento espiritual a su debido tiempo. Entonces, él le mandó a buscar agua y ella obedeció, ¿ve? Dice el hermano Raja, Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, esto estaba fuera de la lógica de todo ser humano, y ella obedeció, la novia obedece la palabra que Dios trajo a través del cuarto Elías, ¿no? A través del cuarto Elías, que fue el hermano William Marlowe Graham, como siempre hemos dicho, primer Elías 17, primer libro de Reyes 17, segundo Elías, segundo libro de Reyes 2:12 al 15. El tercer Elías, Lucas 1:17, Juan el Bautista, el poder y el espíritu de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces esta viuda estaba cierto de Dios. Esta viuda estaba cierto de Dios porque ella obedeció la palabra. La novia está cierto del cuarto Elías. La novia obedece la palabra del cuarto Elías porque sabemos que fue enviado de Dios, enviado de Dios. Entonces ahí estaban, allá eran sombra, como dice Pablo en Hebreos 10:1, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Oye la imagen, ¿ves? Hoy el Elías dejó alimento para la novia, ¿ves? Ahí está el alimento, ¿ves? Ahí está la cruz, los leños, ahí está la harina, ahí está el aceite. Pero cuando ella obedeció, ¿verdad? Elías le dijo, así dice el Señor, la harina no escaseará y el aceite no menguará, ¿ves? ¿Por qué? Porque era palabra de Dios. Ella los primeros días tendría duda, ¿verdad? Y tendría esa parte ahí de que cuando volteaba tendría duda que le iba a salir aceite o que le iba a salir harina, pero era palabra de Dios. Y en número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y él hará. ¿Ve? Dios dice en el Salmo 37:19, ¿verdad? En el mal tiempo no seremos avergonzados y en el tiempo de hambre seremos saciados. Dios está saciando a su pueblo con alimento espiritual en abundancia. Por eso él dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esta viuda es figura de la novia va a obedecer el cuarto Elías porque la novia va a decir como la viuda, sabemos, sé que eres hombre de Dios, ¿ves? Y que Dios mora en ti, le dijo esta viuda a Elías. Entonces, muchos desearían que esta viuda dijera, comeremos y nos iremos a Chile, a Colombia, a Perú, a Estados Unidos,
Argentina, El Salvador, ¿para dónde nos iremos? ¿Ve? Muchos desearan eso, pero la viuda no dijo eso. La viuda dijo, comeremos y moriremos. ¿Ve? Comeremos y moriremos, porque ella estaba cierto de Dios. Y estar cierto de Dios es fe perfecta, es fe perfecta. Y es cuando nosotros, ¿verdad? Dios viene a la escena, cuando está cierto de Dios, como saldrá Mesaya y Abednego. Ellos estaban ciertos de Dios, ¿ve? Ellos tenían fe, porque Nabucodonosor le dijo, si no doblan sus rodillas ante esta estatua, ¿verdad? Que Nabucodonosor había hecho, dice, los tallaremos al horno, ¿ve? Y serán quemados. Y yo dijo, vamos a obedecer a Dios, y si no, Dios nos resucitará en los postreros días, ¿ves? Pero cuando lo metieron al horno, los tiraron, los que lo tiraron a ellos se quemaron, ¿ves? Y ellos no se quemaron, porque Nabucodonosor dijo, he metido 3, pero veo a 4, veo al Hijo del Hombre, ¿ves? Veo al cuarto, veo como un Dios en medio de ellos. Entonces el mismo Dios, ¿verdad? Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si el mismo Dios de Sandra, de Abednego y de, ¿verdad? Saldrá Abednego y Mexá es el mismo Dios de la novia, ¿ves? Entonces es cuando Dios viene a la escena, cuando estamos ciertos de Dios, como lo tuvo Job, como lo tuvo la viuda, como lo tuvo el padre de la fe Abraham, Noé, ¿ves? Como lo tuvieron estos hombres, los héroes de la fe, ¿ves? Esta viuda estaba cierto de Dios, o estaba cierto de Dios, tenía fe perfecta. Cuando nosotros tenemos fe perfecta, estamos ciertos de Dios, no importa la circunstancia, no importa el momento, sabemos que Dios está ahí, ¿ves? Entonces ahí está el Dios de la gloria, ¿verdad? En simplicidad, en humildad, hablando de la fe perfecta, que es revelación y que está cierto de Dios. Vamos a estar aquí en la tierra hasta que Dios diga, ¿ves? Nos podemos ir por cualquier medio, pero el día que Dios nos necesita nos vamos a ir somos eternos, ¿ves? Tenemos que tener fe para un cuerpo teofánico, y tenemos que tener fe para un cuerpo glorificado. Estos cuerpos se van envejeciendo, vamos perdiendo el cabello, vamos perdiendo los dientes, el cuerpo se va arrugando, aun cuando por mucha cirugía que se haga un ser humano aquí en la tierra, quiera o no quiera, se va envejeciendo, porque Dios no es hombre para que mienta. En Hebreos 9:27 dice, está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. Aún los científicos andan buscando las cosas para rejuvenecer, pero nosotros sí tenemos un cuerpo de 18 a 20 años, porque el hermano Braja pasó más allá de la cortina del tiempo y nos habló de esa fe perfecta. Él dice, fe perfecta y amor. El hermano Braja dice, tener fe es tener amor. ¿Ve? Son incentivos, dice, el incentivo de lo mismo. El que tiene fe tiene amor, y el que tiene amor tiene fe. Por eso la estatura de un varón perfecto, Dios la abre con fe y la termina con el amor, porque el amor causa fe y la fe causa amor. Es lo mismo, dice el hermano Braja, lo mismo que dice Pablo. ¿Ves? En Gálatas, Pablo dice que ambos van juntos, el amor y la en Gálatas, Pablo dice el amor y la fe, ¿ves? Van juntos. ¿Ves? Entonces, la fe perfecta, como la tuvo la viuda, como la tuvo Job, como la tuvo Sandra, Mesá, Abednego, ellos estaban ciertos de Dios, como la tuvo el mismo Daniel en los pozos de los leones. Tuvo fe perfecta, ¿ven? Fe perfecta. ¿Ven? Como la tuvo el padre de la fe para recibir al hijo de la promesa, para recibir un cuerpo de 18 a 20 añitos, porque Dios los rejuveneció. Dios halló una sombra, una figura de rapto, ¿eh? Dios rejuveneció porque se cumple lo que dice Pablo en Primera de Corintios 15:50, que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Estos cuerpos tienen que ser transformados, ¿ve? A un cuerpo teofánico y a un cuerpo glorificado. Son cuerpos muy diferentes estos cuerpos. Este cuerpo envejece por pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. ¿Entiendes? Entonces, este cuerpo, por muy simpático que seamos, por muy hermoso que sea una mujer o un hombre, se va a ir envejeciendo y ya no va a ser el mismo. Es como la flor. El hombre es como la flor que yace, pero a los días desaparece, como la nieblina, no existe después. Pero un hijo de Dios eterno, porque está cierto de Dios. Está cierto de Dios como tuvieron estos hijos de Dios. ¿Ve? Entonces vemos ahí en Hebreo 11:19, ¿verdad? De lo que es la fe, que estamos hablando de la fe perfecta, ¿no? Que la fe perfecta está cierto de Dios, y la fe perfecta la tuvieron estos hombres. La fe perfecta la tuvo
Jonás allá en el vientre de la ballena, cuando Dios mandó esta ballena, ¿verdad? Que es imposible, porque dicen que allá también dicen, jamás una ballena se puede tragar a un hombre, pero este es un pez fabricado por Dios, porque entra la soberanía de Dios. Es lo que el ser humano no entiende, que Dios hace como Él quiera, porque Él es Dios. Es como dijo Jeremías, Dios hace con el barro un vaso de oro y un vaso de sombra. Dios hace una copa, Dios hace un cántaro, porque Él es Dios. El barro es el hombre, Dios es el que hace con el hombre como Él quiera, y Dios hace como Él quiera, es fe perfecta. ¿Ves? Tener la fe perfecta es la palabra, porque en Efesios 1:13, Pablo dice ahí, habiendo vosotros oído la palabra de verdad, fuiste sellado. El sello viene por el oír. Por eso que en cada una de las edades él dice, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír es fe. Fe perfecta, ¿ves? Esa es la fe perfecta. No estamos ignorando que Dios no sana el cuerpo del ser humano, que Dios no cansa, Dios sana un cáncer, Dios sana un SIDA, Dios sana el COVID, Dios sana la cingangulla, la ébola, la zika, pero el hombre, como dice allá en Lucas 19, verso 16, el rico y Lázaro, ¿ves? Lázaro tenía el cuerpo enfermo, pero tenía el alma sana. El rico tenía el cuerpo sano, pero tenía el alma enferma. Lázaro despierta en la vida eterna, ¿ves? Y el rico despierta en el infierno, ¿ves? Entonces ahí vemos la diferencia, ¿ves? Pero es que Lázaro no podía ser cristiano, porque como un cristiano va a morir enfermo. Lázaro no tenía fe, porque Dios dice que por su llaga fuimos curados, pero Dios, se nos olvida que Dios es soberano, y que si vamos a condenar a Lázaro tenemos que condenar a Pablo, porque la Biblia dice que Pablo murió enfermo de una enfermedad en la vista. Botaba según los estudios, la historia y los estudiosos, ¿no? Pablo murió, botaba pujo por los ojos, ¿no? Según cuando él dice en Gálatas, ¿no? Que los hermanos se podían sacar los ojos por él. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad? Llegaba y oraba y sanaba, los enfermos se sanaban. Pero Pablo murió enfermo. ¿Ves? Ahí está la soberanía de Dios. Sea las enfermedades, las pruebas, las luchas que Dios nos ponga. Si Dios quiere que usted o yo muramos enfermos, nosotros tenemos que morir de Dios y recibir lo que Dios. Si Dios nos da una enfermedad, bueno, gloria a Dios. Si Dios no me quiere sanar, yo sigo creyendo en ese Dios. ¿Ves? ¿Por qué? Porque podemos, Pablo, que era el misionero más grande del mundo, aún Eliseo muere enfermo, dice el hermano Braja, el profeta Eliseo. Y aun cuando tiraron un muerto, si leemos allá en Segunda de Reyes, ¿verdad? Cuando Eliseo lo habían el profeta que hizo un milagro después de muerto fue Eliseo. Pero ¿cómo es eso? Después está muerto hizo un milagro, sí, porque llevaban un soldado muerto y lo tiraron arriba de la tumba de Eliseo. Y el soldado se levantó. Dice el hermano Baja, ahí estaba la unción todavía de profeta, ahí estaba la unción de la sanidad, como Dios sanó a ese soldado, iba muerto, pero es que lo tiraron arriba de un cuerpo ungido, dice el hermano Baja, ¿ves? Entonces ahí es la fe. Fe es la sustancia de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Fe es revelación. Hermano Mervis. Ve, está cierto de Dios. Pastor. Pase lo que pase, está cierto de Dios. Si estamos sanos, hay que darle gracias a Dios. Y si estamos enfermos, tenemos que darle gracias a Dios. Amén. ¿Ven? Pastor. Entonces, ahí donde el individuo no Pastor encaja. Mervis. Pastor Mervis. Disculpe que lo interrumpa. Pastor, fe perfecta, pastor. Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hablamos de una fe que primero debe de albergarse en las personas, luego tiene que crecer, tiene que haber una vida de fe ejercitando, y esto ya vamos hablando de la vida personal de nosotros como creyentes, vivir en fe, pastor, diariamente, estar en contacto con la palabra de Dios, estar activados en la parte de obedecer el mensaje de Dios. Usted entiende esto de la modestia cristiana, las mujeres con su cabellito largo, sus faldas largas,
no usando pintura, los hermanos atendiendo las ordenanzas de la iglesia, ¿me entiende? Y los mandatos del Señor a través de la palabra de Dios. Todo esto son obras, y estas obras también perfeccionan nuestra fe. Okay, hablamos de fe perfecta y la importancia de que hayan obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, la perfección a través de las obras visibles, cristianas, una vida cristiana, una vida santificada, pastor. Enfoquémonos hoy en la parte de cómo la novia, cómo ella debe de vivir en fe hoy en el tiempo final, pastor. Adelante. Sí, pero ahí aplicamos el amor, todo lo que es la justificación, santificación, ¿verdad? Eso se aplica al amor, y cuando un hermano, una hermana ama a Dios, va a obedecer, como dice usted, va a vestir correctamente, va a hablar correctamente, porque ella va por amor, que el amor es la misma fe, ¿no? Por eso que Abel ofreció a Dios, Abel obedeció a Dios llevando un cordero cuando no había Biblia, no había pergamino, no había nada que le indicara, no había un chip, no había un pendrive, no había un teléfono, no había nada que le dijera a Abel, es por fe. Y por eso que el hermano Oraja dice que el amor y la fe perfecta es igual, porque como usted dice, una hermana, ¿verdad? Por fe Dios le va revelando, pues cuando se le quita el pantalón a la hermana, ¿verdad? El hombre se lo quita y ya se lo vuelve a colocar, pero cuando es Dios por fe, porque ella ama a Dios, ella obedece eso, ¿no? Entonces eso también lo vemos en el mensaje, que se quedaron muchos en santidad, cabello largo, faldas largas, y eso está bien, porque eso es por amor, pero no avanza. Y el que hace avanzar, el que hace que el individuo crezca, tanto el hombre como la mujer, es la revelación que Dios le da al individuo. Por eso que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque en la estatura de un varón perfecto trae la piedra de corona, y muchos hermanos no pueden ver la piedra de corona, aun cuando se ha predicado alrededor de 30, 40 años del mensaje de lo que es el cabello largo, como dice en 1 Corintios 11, 14, que en lugar del velo les he dado el cabello, ¿verdad? Deuteronomio 22, 5, es abominación a Jehová que la mujer use el traje del hombre y que el hombre use el traje de mujer. Eso se aplica a la santidad, pero el individuo se estanca porque no tiene fe, y fe es revelación. Es como dice el hermano Braja en el mensaje volumen 1, orden conducta, página 135, ¿verdad? Que el hermano Braja dice, si Dios tardara 50, 100 años más, la generación que vendría tendría más luz de revelación. Él dice, mi papá visitaba a mi mamá en una camioneta modelo T, si el hombre continúa así, nos visitaremos en proporción, en el espacio, en el cohete, dice él. ¿Ve? Y ya tenemos a países como China, Rusia, Estados Unidos, Japón, Israel visitándose en el espacio. Entonces el hermano Braja dice en esa página ahí, dice que del hombre espiritual. Cuando nos vamos al hombre espiritual se van a Modoy, se van a Wesley, se van a los pentecostales, no, ellos tuvieron su tiempo, dice él. Es como el hermano Braja en esa página dice ahí, nadie va a querer andar hoy en carreta, ¿verdad? Nadie va a querer volver al año 1520, dice el hermano Braja, porque esa edad era la edad de la carreta, del caballo, el transporte más veloz en 1520 era el caballo. Pero vino Wesley y sacó el vehículo. Pero ya el hombre hoy, vinieron los hermanos Bri y sacaron el avión. Ve lo que ha avanzado la ciencia espiritualmente, naturalmente. ¿Qué del hombre espiritual? Dice el hermano Braja. El hombre espiritual no quiere avanzar, se quedan atrás. Por eso Proverbio 29, 18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. Para eso Dios ha traído el cuarto Elías, para eso Dios ha traído el séptimo mensajero, y para eso Dios ha traído la manifestación del Hijo del Hombre, ¿no? Para que el pueblo tenga fe perfecta, porque si el hombre natural ha avanzado, ¿verdad? Y ya el hombre viaja al espacio, a la luna, ¿qué del hombre espiritual? Dice el hermano Braja. Pero hoy lo que hay es el espíritu de rana, dice el hermano Braja, Apocalipsis 13, creo que está en Apocalipsis 13, 16, 13, perdón, Apocalipsis 16, 13, dice que ahí están los tres espíritus inmundos, ¿ves? Espiritualmente siempre el hombre está mirando es lo de atrás. Por eso la fe perfecta nos lleva
a la piedra de corona. Por eso la fe perfecta nos lleva a Cristo, porque Cristo es la estatura de un varón perfecto espiritualmente. Cristo, el hombre, si no tiene fe, no avanza porque se estanca, ¿ves? Y eso lo cae en las religiones hoy. Aún en el mensaje se ha predicado 30, 40 años de la santidad y se estancaron ahí. No pueden ver la piedra de corona, no pueden ver que la de los cielos terminó, no pueden ver que el Señor ha descendido en 1963, no pueden ver las profundidades. Y cuando no tenemos fe no podemos ver, porque la cuarta unción, tenemos 7 edades, pero en esas 7 edades hay 4 unciones del águila. Apocalipsis 4:7, la unción del león, la unción del buey, la unción del hombre y la unción del águila, que fue el hermano. La cuarta unción es la unción del águila. Y el águila, verdad, es la que se remonta más alto, es la que ve las cosas que están sucediendo. Entonces, cuando el hombre no tiene la fe perfecta, no va a avanzar. Se va a quedar en justificación o se va a quedar en santificación, ¿ve? Y se va a quedar en el bautismo del Espíritu Santo, porque el hermano Granja dice en la calle Isusa 1906, la restauración de los dones y el bautismo del Espíritu Santo. Los pentecostales genuinos, 1906, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, representando el avión. Pero ¿qué del hombre espiritual? Nadie quiere viajar hoy en caballo, nadie quiere viajar a un país a caballo, nadie quiere viajar, hoy muy pocos quieren viajar en vehículos a otro país o en barco. La mayoría de las personas cuando van a viajar a otro país compran un boleto, quieren viajar en avión. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado. Pero ¿qué del hombre espiritual? Por eso Dios trajo al hermano Braja y predicó la fe perfecta, predicó el mensaje de fe perfecta, predicó el sexto sentido, es la fe perfecta, también lo predicó el hermano Braja. O sea que Dios trae un profeta no para que nos estanquemos, porque si vamos a la falda y al cabello largo, ahí están las hermanas pentecostales. ¿Qué diferencia hace una hermana pentecostal a una hermana del mensaje? Pero la diferencia lo hace la fe, el avance espiritual, que es donde el pueblo está estancado y no ha podido avanzar. ¿Ve? Porque hay un mensaje de rapto, ¿verdad? Porque el cuarto Elías, como siempre hemos dicho, él trajo un mensaje para Can, un mensaje para Jezabel, un mensaje para Jehú, un mensaje para Sael y un mensaje para Eliseo, ¿ves? Pero él trae el mensaje específicamente a Eliseo, que es la novia. ¿Ve? Can es Estados Unidos, Jezabel es Roma, Jehú es el rey del norte, que es Rusia. Entonces, el amor, ¿verdad? Por eso que si leemos la estatura de un varón perfecto, empieza con la fe, pero termina con el amor. Porque una hermana que ame a Dios, ella lo hace por amor a Dios, Porque el hombre, la manufactura del hombre le quita le dice, no, aquí lo dice la Biblia y tal, pero al tiempo se lo vuelven a colocar. ¿Ve? Y ha pasado en el mensaje. Muchas hermanas ahorita en el mensaje son como Superman, ¿ve? Van a la iglesia y se colocan una falda, a la iglesia del mensaje, pero salen de la iglesia y se van y se ponen un pantalón o una licra. Entonces, eso es estilo Superman, que se disfrazan, ¿ves? Pero cuando es Dios, Dios le quita ese pantalón y jamás se lo vuelve a colocar. Cuando es Dios, jamás se vuelve a pintar. Cuando es Dios, jamás se vuelve a cortar el cabello. Pero cuando es el hombre, por eso que Dios no es religión, ¿ves? Y esto se ha venido predicando de 30 a 40 años del mensaje, la santidad, y eso está bien, pero la santidad representa santificación. Justificación, Lutero, Romano 1:17, ¿verdad? Lutero dice, el justo por la fe vivirá, irá de fe en fe, de revelación en revelación. Pero vino Wesley, Hebreo 12:14, dice, sigue la paz, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿ves? Pero no se quedó de ahí, vienen los pentecostales y traen la restauración de los dones y el bautismo del Espíritu Santo, pero Dios no se queda ahí. Dios trajo la cuarta luz, Dios trajo el cuarto Elías, Dios trajo la fe perfecta, ¿ves? La fe perfecta, como los pentecostales en la antigüedad, ellos saltaban, brincaban y eso estaba bien, pero ya Dios no, ya hoy es la palabra. Y por eso dicen en Efesios 1:13, dice, y vosotros habiendo oído la palabra, ¿ves? Vosotros habiendo oído la palabra, ¿ves? De verdad, fuiste sellado. O sea que Dios nos está sellando es con el mensaje, alimento espiritual a su debido tiempo. Dios nos está sellando con el mensaje de rapto, porque todavía muchos en el mensaje se quedaron en justificación, otros se quedaron en santidad, ¿ven? Y otros se quedaron en la odisea, pero no es mensaje de rapto. El mensaje de rapto, el hermano Raja dice, el mensaje de rapto son los 7 sellos, los 7 truenos, las 7 trompetas, las 7 copas, las profundidades que Dios ha traído para el pueblo, para que un pueblo se vaya, porque el hermano Raja dice en el mensaje de rapto, dice, rapto es revelación, y fe perfecta es revelación. Esa es la fe perfecta, la fe de rapto. Porque podemos tener fe, dice el hermano Braja, bueno, aún en el tiempo del hermano Braja dice,
aún no tenemos fe ni para sanidad divina. ¿Cuánto más para el rapto se necesita más fe? Fe es un mensaje, ¿verdad? Y fe viene por el oír. Y si el ministro no está llevando el mensaje de rapto a la congregación, esa congregación no es candidato para el rapto, porque se van en el rapto los que son sellados con el mensaje, con los 7 sellos, con la piedra de corona, con las trompetas, las copas, lo que Dios ha traído en profundidad, eso es fe. Está cierto de Dios, ¿verdad? Como lo tuvo Enoc, está cierto de Dios como estuvo Elías, está cierto de Dios como tuvo la viuda, está cierto de Dios como tuvo Daniel, está cierto de Dios como tuvo Jonás, está cierto de Dios. Todos los hijos de Dios estuvieron ciertos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos recibieron cosas que aún, me dice ahí, ¿verdad? Que nosotros tenemos que recibir por ellos. ¿Por qué? Porque aquí el verso 17, Hebreo 11, 17, dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito. Ya sabemos que Isaac era figura perfecta de Jesucristo. ¿Ves? Que él iba a ser crucificado, ¿no? Por fe Abraham lo llevó, pero Abraham sabía que ese hijo se lo había dado Dios y que Dios se lo podía haber resucitado otra vez porque eres Dios. Entra la soberanía de Dios. ¿Ves? Pero eran sombra y figura. Hoy viene a la escena, ¿verdad? Y hoy es una realidad de la fe. Verso 18, y habiéndose dicho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es sentido figurado también, lo volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Dice, por la fe Jacob, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordo. Por la fe José al morir mencionó salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por su padre por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no tuvieron, y no temieron el decreto del rey. Entonces, por fe, todo es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, Dios trajo un profeta al escena y dijo, fe perfecta es revelación en el individuo. Entonces, la fe y el amor es algo, un incentivo, dice el hermano Branham. Y Pablo dice que la fe y el amor, la obra, ¿por qué se hace la obra? Por el amor. ¿Ven? Pastor. Por amor se hace la obra. Una pregunta. Pastor, si fe perfecta es revelación, entonces la revelación de los hermanos de Jeffersonville, la revelación de fe perfecta, cintas de William Branham o nada, es una revelación que tienen en Jeffersonville. Le pregunto, los hermanos del regreso tienen fe perfecta. Fe perfecta es el regreso de William Branham porque es una revelación. Los del nuevo nombre tienen una revelación. Entonces ellos tienen fe perfecta también, pastor. ¿Por qué es revelación? Pero es que la fe es revelación. Es revelación. Pero es que la fe perfecta, fe perfecta es revelación. Sí, pero la fe perfecta tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Porque si no está conforme a la palabra de Dios, no es fe perfecta, porque la fe perfecta es Cristo, es la estatura de un varón perfecto. Y esa fe perfecta tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Porque si no está conforme a la palabra de Dios, tienen fe pero no perfecta. Tienen la fe de Caín, tienen la fe de Coré, de Dantán, de Abirán, de todos estos detractores del mensaje, ¿no? Del mensaje. Eso no es la fe tiene que estar, por eso Pablo dice vosotros, ¿verdad? En Efesios 1:13 dice vosotros habiendo oído la palabra de verdad, porque esta fe no cuadra con la Biblia, por lo menos la fe de la cinta. Si ellos dicen que es una fe perfecta, ¿verdad? Es una fe que va en contra de la palabra de Dios, porque Efesios 4:11 dice el mismo Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores, ¿ve? Dice a otros pastores y a otros maestros, para la edificación de los santos, para el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Esta fe perfecta tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Si no, es una fe natural o es una fe desviada,
Por eso que Pablo dice en segunda segunda carta de San Pedro 3:16, ahí dice Pedro dice ahí que los incontacten, ¿verdad? Dice Pablo, en las cartas de Pablo escribió cosas difícil de explicar, dice Pedro ahí, ¿ven? Los cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Es una fe, pero es una fe torcida. ¿Por qué? Porque no está conforme a la palabra de Dios. O sea, hay que probar, por eso el hermano Branham predicó el filtro de un hombre que piensa. Él dice, filtre todo por la palabra. Hablamos de José Smino, de los mormones. El hermano Branham dice, yo no dudo que él haya tenido una visión, pero esta visión está fuera de la palabra de Dios. Gálatas 1:8 dice, si aún a nosotros, un ángel del cielo, nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema. O sea que Pablo nos da las herramientas para ver la fe perfecta, porque la fe perfecta es la palabra de Dios. Y si alguien dice que tiene fe perfecta y va en contra de la palabra de Dios, es anticristo. Otra pregunta, pastor. ¿Tiene usted alguna cita donde hermano Branham diga en forma clara que fe perfecta es revelación? Porque yo conozco el mensaje y he escuchado de que hermano Branham dijo que fe era revelación, y estoy de acuerdo con eso, como lo dije al principio. Pero la pregunta es, hermano Mervis, ¿tiene usted una cita donde el hermano Branham haya dicho fe perfecta es revelación? Correcto, el hermano Branham predicó el sexto sentido. El sexto sentido dice que el sexto sentido está fuera de todo lo sobrenatural, de todo lo sobrenatural. Por eso que el hermano Branham dice, como usted dice, ¿no? Fe es revelación, fe es revelación. Sí, ahora, amén. Si lo llevamos a la estatura de un varón perfecto, ¿verdad? El hermano Branham dice, empezando la estatura de un varón perfecto, él dice fe, y también en la estatura de un varón perfecto, el hermano Branham dice que fe es revelación. Creo que lo dice ahí también, no estoy como dice usted, 100% seguro, pero la fe es una revelación, porque por fe Abel, ¿ve? ¿Qué fe? Revelación. Ahora, ¿qué llevó a Abel? Un cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo es el cordero, ¿ve? Y Cristo es perfecto. Mateo 5:48, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. La estatura de un varón perfecto, el hermano Branham dice, en el mensaje la estatura de un varón perfecto, dice, Cristo es la estatura de un varón perfecto. Entonces, si fe es revelación y Cristo es la revelación, fe perfecta es Cristo, porque es una revelación, ¿ves? Ahora, específicamente, de repente no lo hallamos así como usted dice, no, hermano, pero explíqueme que diga así directamente, no, porque es una revelación. Acuérdese que el hermano Branham él dice que Dios nos habla entre líneas, ¿verdad? Y esa entre líneas la novia lo va a ver porque en exactitud estaría como la dominación de que cuando salimos a balizar nos dicen, dígame exactamente que en Génesis que la serpiente tuvo sexo con Eva, dígame así. A eso no lo dice la Biblia. Es una revelación. La Biblia es una revelación desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso el hermano Branham predicó el mensaje: Cristo es el misterio de Dios. Cristo es el misterio de Dios. Cristo es Dios. Cristo es la estatura de un perfecto. La estatura de un perfecto, el hermano Branham dice Cristo. Eso sí lo dice ahí mismo en el mensaje, la estatura de un varón perfecto. Él dice, esta estatura es Cristo. Fe es Cristo, virtud es Cristo, conocimiento es Cristo, paciencia es Cristo, piedad es Cristo, afecto fraternal es Cristo, y el Espíritu Santo es Cristo, y el amor es Cristo. Por eso que en Gálatas, ¿verdad? A ver si lo consigo por aquí, donde Pablo dice que el amor y la fe van juntos, dice Pablo. Vamos a ver si se lo consigo por aquí. Pastor, mientras lo encuentra, si es Cristo como lo está diciendo, o sea, Cristo en nosotros, y si la fe es una forma de creer, de confiar en alguien que no vemos, pero sabemos que existe, entonces esta fe perfecta, pastor, nos tiene que llevar a pensar lo siguiente: no solo el hecho de considerar de que Dios puede santificar a un hombre, sino que ya lo ha hecho, o no solo Dios puede salvar a un hombre, sino que ya lo salvó.
Entonces, cuando consideramos esta forma de creer, por ejemplo, en el mensaje, Dios ha enviado un mensaje para el tiempo final. El mensaje viene dirigido, trae un destinatario, claro, dice, para la novia de Jesucristo. Entonces, quiere decir que hay un cuerpo místico, hay una novia que posee esa fe, que es creer en Dios de esa forma, en la cual ella cree que Dios, además de poder hacer las cosas, pastor, ya las hizo, porque ya están allí habladas en el mensaje del profeta Abraham, ya están ahí habladas en la Biblia. Entonces ella cree de esa manera. Su fe se ha perfeccionado al punto de que ella no solo sabe de que Dios ya puede hacerlo, sino que Él ya lo hizo. Porque si lo dijo, eso es así, dice el Señor, como lo dijo el profeta Abraham. Adelante, pastor. Sí, así es, hermano. Bueno, no consigo todavía por aquí donde Pablo, ¿verdad? Si usted me puede ayudar por ahí, me ayuda a buscarlo. ¿Cuál es el texto? Donde dice que la fe y el amor, y creo que está en Gálatas, creo que lo leí en Gálatas. Fe y el amor, ¿qué? ¿Verdad? Donde Pablo dice que, sí, dice que la fe y el amor van juntos, pues sin fe no podemos agradar a Dios, Gálatas y sin 5, el amor, algo así. Gálatas 5:8. Gálatas 5. Ajá, correcto. Dice, esta persuasión no procede de qué. Gálatas 5:8, revisa si en Gálatas 5:8 está. Gálatas 5 dice que persuasión no procede de aquel que os llamó, o un poco de levadura, no es esa. No es esa. No es esta. No, ok. Yo lo tenía marcado vosotros viendo. Está, la hora permanece la fe, la esperanza y el amor. 1 Corintios 3:13. Gálatas 5:8. Bueno, si uno encuentra por ahí me dice, sí, ciertamente es así, hermano, la fe tampoco, ¿verdad? Es que el individuo ya Dios se la dio, no de ahorita, se la dio desde antes. La fe se expresa por el amor. Gálatas 5:6. Revise. Correcto, esa sí es. Bueno, ahí donde Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, correcto, ¿eh? Entonces el hermano Baja dice aquí que este es un incentivo, dice él, que el que tenga fe tiene amor. El que tiene fe tiene amor, y el que tiene amor tiene fe, dice, porque dice, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, ¿ve? La fe que obra por el amor. Y a la estatura de un varón perfecto, empezando tenemos fe, y terminando tenemos amor. Y el hermano Braja dice lo mismo, dice, si tú no tienes fe, no tienes amor, y si no tienes amor, no tienes fe. Entonces, claro, como usted dijo ahorita, no, esto no es de ahorita, esto es desde antes de la fundación del mundo. Por eso que un hijo de Dios tiene revelación, porque volvemos al principio, volvemos a Abel, ¿ves? Abel no tuvo Biblia, pero Abel llevó el cordero, porque Abel llevó Apocalipsis 13:8, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Caín tenía letra, pero no tenía revelación. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 3:6, somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, ¿ves? Pero esa fe no es de ahorita, esa fe es desde antes de la fundación del mundo, ¿ves? Porque agradamos a Dios. Por eso que Job 38:7 dice que Job nos vio regocijando. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y por eso que todos los hijos de Dios tienen fe porque no es de ahorita, esto viene desde antes de la fundación del mundo para un pueblo con perfección profética. Por eso que tenemos fe que Dios ha enviado el cuarto Elías, por eso tenemos fe del séptimo mensajero, por eso tenemos fe, ¿verdad?, de la manifestación del Hijo del Hombre. Fe es creer, ¿ve? Y creer es revelación. Por eso él dice, vosotros habiendo, en Efesios 1:13 dice, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, fuiste sellado con el Espíritu Santo, ¿ve? Por eso que en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y oír es entender, y ver es entender espiritualmente. Por eso él dice en Mateo 13:13, dice, viendo no ven, y oyendo no oyen, no entienden.
Ve, y en Mateo 13:16 dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque muchos justos desearon ver lo que ven y no lo vieron. O sea que la fe perfecta es revelación y es el amor de Dios, porque Pablo dice aquí que la fe y el amor, ¿ve? Dice Pablo en Gálatas 5:6, no dice, sino la fe que obra por el amor, porque si no amamos a Dios no vamos a obedecer. O sea que en la fe y en el amor está justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y el crecimiento, que la fe tiene que ir creciendo en el individuo. Tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, ¿eh? Es una fe, por eso que el mismo quinto mensajero, Martín Lutero, en Romanos 1:17 dice, el justo vivirá por la fe, irá de fe en fe. Fe es revelación, de revelación en revelación, en amor, porque si nosotros amamos a Dios vamos a obedecer. Por eso él dice en San Juan 14:21, él dice, si me amáis, ¿ves? Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces la fe y el amor en un incentivo de ambos van juntos, y por amor nosotros obedecemos, por amor, ¿ve? Y por fe y por amor obedecemos. Sin fe no podemos agradar a Dios, y sin amor no tenemos fe. Entonces la obra sin fe está muerta, la obra sin el amor está muerta. Es como la esposa que le dice, bueno, la esposa le dice a usted, hermano Herbe, o mi persona, otro hermano, yo te amo, pero no le hace desayuno, no le hace almuerzo, no le hace cena, no le lava la ropita, no se la plancha, no lo atiende. Ella lo ama, pero no lo ama en realidad, porque el amor sin obra, ¿ve? Ella no está haciendo la obra del amor, porque el amor se demuestra cuidándolo. ¿Usted por qué va al empleo? Porque usted ama a su esposa, ¿ve? Porque el amor se demuestra, por eso la obra, ¿ve? El amor sin fe, nosotros salimos a nuestro empleo porque amamos a nuestra esposa y amamos a nuestros hijos, ¿ve? Amamos a la familia, ¿ve? Pero esa mujer nos ama porque nos guarda el desayuno, nos hace el almuerzo, nos hace la cena, nos mantiene la ropita limpia, ¿ve? Eso es amor. No es que una persona puede estar todo el día en matrimonio, puede estar la pareja todo el día guindada del cuello dándole besos, pero no le hace desayuno, no le hace almuerzo, no lava, no lo atiende, entonces no lo ama. Entonces llevándolo a lo espiritual, ¿ve? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Él nos demostró su amor y nosotros le demostramos a Él el amor y la fe, ¿ve? Porque estamos enamorados de Cristo, y Cristo es la palabra, amamos a la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, sin revelación no amamos a Dios. Podemos decir que amamos a Dios, pero desobedecemos su mandamiento, no lo amamos. Por eso en Marcos 7:6 él dijo, este pueblo de labios me honra. Vemos que la multitud hoy ama a Dios, pero no van a la iglesia, no oran, no leen la Biblia, pero usted se mete en el WhatsApp de los inconversos y ponen ahí, yo amo a Dios, Dios es todo para mí, Dios ve, pero su actitud dice que no lo aman, porque si amaran a Dios obedecieran su palabra, si se congregaran, leyeran la Biblia, fueran a la iglesia, ayudaran a la obra de Dios, pero su actitud dice que no lo aman, ¿entiendes? Entonces así está el mundo, dice amar a Dios pero de labios, de corazón no. Por eso Proverbios 23:26 Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mi camino. Amar es obedecer, y por amor nosotros obedecemos a Dios, ¿ves? Como Él nos amó a nosotros, Él nos mostró su amor, nosotros le mostramos su amor a Él porque Él nos amó primero, ¿ves? Él nos amó primero, y no podemos hacer nada para que Dios sea más poderoso ni nada por el estilo, porque yo necesito de Dios, Dios no necesita nada mío, usted necesita de Dios. ¿Ves? Si dejamos de orar, Dios no va a dejar de ser Dios, Dios sigue siendo Dios. Si dejamos de obedecer, Dios sigue siendo Dios. Pero por como nosotros amamos a Dios, porque nos amó primero, le demostramos el amor. ¿Ves? Y así, por eso aquí en Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que ora por el amor. ¿Ves? El amor es demostrar, el amor es obra. ¿Ves? Vamos a nuestro empleo, cumplimos el horario, cumplimos con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque los amamos. ¿Ves? Porque los amamos. ¿Ves? Y así es Dios. Dios demostró su amor. Y Dios dice, siendo vosotros malos, un hijo nos pide un pan, no le vamos a dar una piedra. Y si nos pide un pez, no le vamos a dar una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Ves? ¿Cuánto más Dios nos amó? ¿Ves? Y nosotros naturalmente queremos lo mejor para nuestros hijos. Y por eso nosotros vamos a nuestro empleo, queremos lo mejor para nuestra esposa. La atendemos, ¿ves? Y ella nos atiende a nosotros. El hermano Granja dice, después de la vida eterna, lo mejor que Dios le puede dar a un hombre es una buena esposa.
¿Ve? Eso lo dijo el profeta. Entonces ahí está el amor. ¿Ve? Es un amor natural, pero es un amor que es un amor filio, ¿no? Pero este amor es figura del amor ágape, que es el amor de Dios, que es el amor eterno, que es el amor eterno nada más lo tienen aquellos que tienen fe perfecta, porque Pablo lo está confirmando aquí, ¿no? Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, la fe que obra por el amor. Nosotros obedecemos es porque amamos a Dios. Si nosotros no obedecemos a Dios, ni lo amamos ni tenemos fe en Dios. Andaríamos como el mundo que ama a Dios de labio, ¿ve? Y que lo pone en el estado y que dice yo amo a mi Dios, yo quiero a mi Dios, pero hoy sábado se están emborrachando, están consumiendo droga, están teniendo sexo, mañana amanecen emborrachándose, teniendo sexo, no acuden a los mandamientos de Dios, no van a una iglesia, no leen la Biblia, no oran y dicen que aman a Dios, pero ¿de qué? De labio. Y el mundo religioso también hace lo mismo, ama a Dios pero de labio, ¿ves? Pero la novia lo ama en espíritu y en verdad, como dice en San Juan 4:24. Dios es espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los religiosos lo aman en labio y lo aman en espíritu, brinca, salta, pero usted le muestra el cuarto lío, usted le muestra el séptimo sello, usted le muestra la manifestación del Hijo del Hombre y lo reprenden. ¿Ves? No tienen fe porque fe es revelación. Entonces la fe y el amor es un incentivo de lo mismo, es de lo mismo. Entonces esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Mervis, hoy vamos a concluir el programa. Hemos hablado de varios aspectos importantes acerca de la fe y cómo desde el inicio, ¿no? Cómo es que la fe llega al creyente, ¿verdad? Y una vez dentro del creyente es algo que debe ir creciendo a través de la acción de fe que enmarcamos que era la obediencia a la palabra escrita. Y creciendo hasta que se perfecciona, y dijimos que perfeccionar era la fe que llegaba a un punto que consideraba de que Dios podía hacer las cosas y que ya las había hecho tan solo por estar ya escritas. Entonces, además, usted agregó una visión, creo yo, muy propia de Mervis Carrasco. Usted dice, fe perfecta para mí es revelación, porque una persona que vive con revelación vive de una manera diferente, actúa de una manera diferente, habla de una manera diferente y enmarca esto en el amor a Cristo, todo dentro de lo que se enseñó en el mensaje acerca del varón perfecto, la pirámide y todo esto. Yo lo he ido entendiendo. Yo creo que está buena su enseñanza, pastor. Yo creo que muchos van a ser bendecidos al escucharlo en este programa. Amén. ¿Verdad? Quisiera, pastor, nos dejara sus palabras de despedida, pastor. Bueno, esperemos que, como siempre hemos dicho, ¿verdad?, que Dios nos le hable claro, no solamente a nosotros, sino a los que oigan, los que pueden oír la palabra, porque veo Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y que Dios, como usted dice, a la estatura de un varón perfecto. Hermano Branham dice que Lutero representó justificación, Wesley santificación, los pentecostales la restauración de los dones, el bautismo del Espíritu Santo, pero que Dios no se quedó ahí. Dios trajo más luz para un pueblo, luz de revelación, para un pueblo astronauta, para un pueblo avanzado espiritualmente, ¿no? Y que por eso Dios nos manda a escudriñar. San Juan 5:39 dice escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna. Apocalipsis 1:3 dice bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, ¿ves? Y el Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y que esta fe perfecta tiene que estar conforme a la Biblia, porque mucha gente podrá decir que tiene fe, pero si no está conforme a la palabra de Dios no es fe, es una desviación, ¿no? Pero tiene que ser Dios con el individuo, y le damos gracias a Dios para que nosotros, que nosotros podamos entender qué es la fe perfecta. Ve que el hermano Branham predicó, ¿no?
y lo que es Dios en cada uno de su individuo, y que en este tiempo ya nosotros ese mismo mensaje tendríamos más luz, como dice el hermano Braja, el mismo mensaje fe perfecta, el sexto sentido es la fe, dice el hermano Braja, ¿verdad? El mensaje, el sexto sentido de la fe expresada, todo eso, esos mensajes concluyen que Dios nos está llevando es a la piedra de corona, que es Cristo. Volvemos a repetir, Cristo es la estatura de un varón perfecto en nosotros. Entonces, bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Amén, amén, pastor. Una más de Hablemos Claro. Hasta la próxima. Dios les bendiga.